Primera carta de Samuel, capítulo 28. Se encuentra después de Ruth y obviamente antes de Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento. Cuando tenga la cita bíblica, ¿se puede poner de pie, por favor, para ir viendo quién ya tiene la cita? Si es tan amable. Primera de Samuel, capítulo 28. Y únicamente voy a leer 7 versículos, del versículo 3 al versículo 10. Vamos a esperar a unos hermanos que aún faltan todavía, para que todos estemos en el pasaje, por favor. Traigo una versión Reina Valera 60, usted puede traer otra versión, no hay ningún problema, la palabra de Dios es una, y me sigue con su vista. ¿Amén? Ok, dice de la siguiente manera: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad tan grande que me das de poder traer tu mensaje en esta mañana, Señor. Te pido que por favor, Señor, abras el entendimiento de esta iglesia, de esta congregación, que sea un mensaje sencillo, claro y fácil, Señor, de escucharlo y de entenderlo. Y por mi parte, Señor, yo me declaro incompetente delante de ti para dar un mensaje, por lo cual yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de mi cuerpo, que unjas mis labios, que me gobiernes, que controles mis emociones y mis sentimientos, Señor. Y como decía Juan el Bautista, que tú me permitas menguar mientras tú vienes creciendo, Señor. Te alabo y te bendigo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Pues esta es la segunda entrega, la segunda plática de sectas e idolatría. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Y en la semana estaba yo rebuscando y rebuscando el título para esta prédica, y el pasaje se presta, arroja varios títulos sobre este tema de sectas e idolatría, que a mí en lo particular me gusta mucho, y al término del culto usted va a saber por qué me gusta mucho este tema, ¿sí? Y el día de hoy he titulado a esta prédica: de la bendición a la maldición. ¿Sale? De la bendición a la maldición. Y a través de mi vida personal he tenido experiencias dentro de este mundo del ocultismo. Yo personalmente las he vivido, nadie me las ha platicado. Sé perfectamente bien de lo que les estoy compartiendo en esta mañana. Y quiero decirles que la mayoría de las veces uno entra en este mundo del ocultismo por ignorancia, por desconocimiento, por no saber cuáles son las puertas que uno va abriendo sin que uno se vaya dando cuenta, ¿sí?
es totalmente una falta de conocimiento. Y cuando uno menos ve, pues ya está uno bien metido y hasta adentro, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo quiero en este sermón darles el veneno y el antídoto. ¿Qué les parece? De la bendición a la maldición, a través del pasaje del rey Saúl, que visita a la adivina de Endor. Endor era una localidad de Israel, obviamente, ¿sí? Y no sé cuántos de los que estamos aquí conozcamos este pasaje. Es un pasaje muy oscuro, es un pasaje complicado, es un pasaje difícil, ¿sí? Y a la vez es un pasaje muy famoso. No sé realmente aquí cuántas personas lo hayan leído, hayan escuchado de este pasaje, pero es muy conocido dentro de las iglesias cristianas. ¿Sí recuerda usted quién era el rey Saúl? Había sido ungido por quién? Por el profeta Samuel, ¿vale? ¿Quién envió al profeta Samuel a ungir al rey Saúl? Obviamente Dios, ¿verdad? Le dijo, llena tu cuerno y ve a ungir a este rey, a Saúl, ¿sí? Y Samuel, pues en obediencia, va, hace lo que Dios le había indicado, y de ahí viene el rey Saúl, ¿sí? Esto nada más es como una introducción para poner nuestros pies en la tierra, ubicarnos dentro de este pasaje, porque repito, el pasaje es complicado, es oscuro, entonces tenemos que tener los más datos que podamos recopilar, ¿sí? Ahora, el rey Saúl había sido bendecido, ¿sí? El hecho de que Dios mande a una persona a que me unja con aceite, para mí y para cualquiera, sería una bendición, ¿no? ¿Cómo le caería que dijera a una persona, vengo a ungirte en el nombre del Señor con aceite? Una bendición, ¿no? Y luego, ¿cómo termina el rey Saúl? Suicidándose. Suicidándose. Pero entre esa unción con aceite y entre ese suicidio, algo pasa. Algo pasa en la vida del rey Saúl que lo lleva a cometer esta acto de cobardía, ¿sí? Y es precisamente de eso de lo que quiero hablarte el día de hoy. ¿Cómo pasó el rey Saúl de la bendición a la maldición? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Y te comentaba que te quiero dar el veneno y también el antídoto porque te voy a hablar de tres situaciones, tres puntos, tres situaciones, tres referencias que te llevan, ¿sí?, a cometer cosas que muchas veces no conoces, ¿sí? Esa es la palabra. Abrimos puertas que no conocemos y luego ya nos vemos en líos, ya nos vemos enfrascados en un problema y queremos ya buscar soluciones rápidas. Quiero decirte que de la bendición a la maldición, ¿sí? Puede ser en fracción de días, no de meses, porque un mal, un cáncer avanza rápido, es maligno, se va extendiendo. Y quiero pedir tres voluntarios para que nos busque una cita bíblica cada uno de ellos. ¿Quién dice yo? Dora. Primera de Samuel 15:23. Otro. Francisco. Jeremías 27:9. Otro. Lulú. Hechos 16, del 16 al 18. ¿Vale? Dora, primera de Samuel 15:23, Francisco, Jeremías 27:9 y Hechos 16, del 16 al 18. Y quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes han escuchado hablar del espíritu de adivinación? ¿Sí? ¿Es bueno o es malo? Es malo. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que diga que es bueno? ¿No? ¿Todos coincidimos? Ok. ¿Cómo le hacen esas personas, no? Que adivinan y conocen el futuro y toda esta situación, ¿sí? Decía Ricardo, ¿por qué no compran un billete de lotería si saben el futuro, verdad? Ok. Dice el pasaje que el rey Saúl visitó a una
persona, a una mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿sí? Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a este espíritu de adivinación. Dora, fuerte y claro. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, gracias, Dora. De entrada lo llama pecado. Ya desde ahí sabemos que es malo, ¿sí? Y en segundo lugar trae una consecuencia. Dice, serás ¿qué? Desechado, ¿sí? Francisco, fuerte y claro, por favor. Y vosotros no presentéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Ok, ahí hay otra clave. No prestéis oídos, ¿sale? ¿Ustedes creen que el rey Saúl conocía la Biblia hasta ese momento, lo que se había escrito en el Antiguo Testamento? Claro que sí, era de la tribu de Benjamín, ¿sí? Lo había puesto por rey, ¿sí? ¿Había tenido un encuentro con Dios? ¿Sí o no? Sí, lo había tenido. ¿Dios le había revelado cuál era el propósito? Claro que sí. Pero sin embargo él dice, voy a prestar oídos a esta adivina, ¿sí? Lulu, por favor, fuerte y claro. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Ok, si el apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, un varón de Dios, hubiera sabido que ese espíritu es bueno, ¿se lo hubiera quitado a esta persona? Claro que no, ahí se lo hubiera dejado, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Reprendo el espíritu y sal fuera de ella. Entonces, a través de estas tres citas bíblicas, podemos darnos cuenta que un espíritu de adivinación no es bueno, ¿sale? Porque por ahí andan muchas preguntas, y es que cómo adivina, y es que la bruja esta, y chulema, y amiga, es un demonio, así de fácil, ¿sí? Tienen ellos contacto con seres que no son de este mundo, que son ángeles caídos, que son seres espirituales totalmente malignos, totalmente ofensivos, ¿sí? Y estas personas, como están abiertas al mundo del ocultismo, entonces están vulnerables, les entra toda la información, ¿sí? Pero es a través de espíritus malignos, ¿sí? Ok, solo a manera de introducción quería dar esta breve explicación de lo que es el espíritu de adivinación, ¿vale? Bien, ahora, el primer punto que quiero tocar es de la bendición a la maldición a través del miedo, ¿vale? A través del miedo. Eh, ¿Qué haces cuando tienes miedo de algo, No nada más hablando del mundo del espiritismo, del ocultismo. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Sí? Yo creo que todos, sin excepción alguna, aquí hemos tenido miedo, ¿no? ¿Hay alguien que no haya tenido miedo? Que sea muy macho así, muy hombre, muy varonzote. Todos hemos tenido miedo, ¿sí? Miedo a la suegra, por ejemplo. Miedo a mi jefe, que me corra. Miedo a mi esposa, ¿no? ¿No dice la Biblia? Cuídate de la que duermes contigo, de la que duerme contigo. Sí dice, ¿no? Yo por eso tomo mis precauciones diariamente. Todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestras vidas, ¿sí? Déjenme contarles de una experiencia que yo viví, una experiencia personal, una experiencia que yo siento que les puede ilustrar mucho. Cuando yo tenía 16 años, estaba yo saliendo de la secundaria, hace poquito, me dio una enfermedad a nivel pulmones, como lo que se le conoce bronquitis. Es una tos,
¿Sí o no? Es una tos muy fuerte. Empieza uno a toser, a toser, a toser, a toser, viene el exceso. Hay personas que dicen, me dio el acceso ayer. Yo le digo, ¿a dónde? Es exceso. Exceso de tos. Entonces, no me duró un día, ni dos, ni tres, ya eran meses. Casualmente yo trabajaba en una gasolinería despachando carros y las personas que tenían carrito por aquellos tiempos se han de acordar de una gasolina que se llamaba Nova, que era la azul y contenía demasiado plomo. Entonces a la hora de estar así con la pistola despachándole al carro, subía el vaporcito y yo lo respiraba y lo respiraba y lo respiraba. Entonces imagínense yo, tiernito, bonito, de 16 años, ligerito, sencillito, así de pulmones, nuevecitos, todo me lo fumaba, hermanos. Entonces, sumado a la enfermedad que yo tenía, llegó un punto en el que yo ya tenía una infección a nivel pulmones. Entonces, en la noche, ¿sí? Y quiero decir esto con mucho respeto, parecía yo asmático, ¿sí? Y me enderezaba yo 2, 3 de la mañana y era una tos, 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 hasta llegar el momento de regresar la comida, la cena, lo que había consumido. Entonces llega un punto en el que ya consultaba yo pues varias opciones y nada, y nada, y nada. Entonces llegó un momento en el que me entró un miedo. Yo sentía ya que me moría, yo me daba pavor que se hiciera de noche, no quería yo que se hiciera de noche. Yo decía, no, es que no, me voy a vomitar, me voy a poner mal, la tos, la espalda, los pulmones, todo eso. Entonces me empezó a entrar ese pánico, ese miedo, ¿sí? Y es cuando la mente empieza a maquinar, si así lo quieren ver, ¿sí? Fíjense que dice el versículo 5 de 1 Samuel 28, el pasaje central que estamos viendo. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes un pasaje antes de este? ¿Quién formaba parte de las filas de los filisteos? El rey David. En ese momento, enemigo del rey Saúl. ¿Sí? El rey Saúl había comenzado una persecución, el rey David lo había tenido a metros para darle la puntilla, el tiro de gracia, a matarlo, y no lo había hecho, porque dijo, no soy yo el que levante la mano en contra del ungido del Señor, y le tuvo respeto, ¿sí? Entonces imagínense, sale el rey Saúl, ve a los filisteos, un ejército numeroso y poderoso, y voltea a ver a los israelitas, un ejército pequeño, ¿sí? No tan numeroso, y a esto le sumamos que venía el rey David junto con los filisteos, era lógico que tuviera que tener miedo, ¿sí? Entonces, en cuanto él se llena de miedo, viene otra consecuencia. La segunda palabra que dice ahí es, se turba su corazón, ¿sale? Es como que un proceso, ¿sí? Tengo un problema, en mi caso era mi enfermedad, mi tos, no sé cuál sea tu problema, inmediatamente viene el miedo, ¿sí? El miedo a no poder seguir adelante, a que te salgan malas cosas, a andar errando, ¿sí? Entonces, se turba el corazón, ¿sí? Empieza a haber allí emociones destructivas, hay angustia, ya no nada más es el miedo, sino ya era una angustia, estoy enfermo, no hay quien me salve, no hay quien me sane, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y es cuando, les comento, la mente, el pensamiento empieza a maquinar, ¿sí? Empieza a pensar, ¿sí? ¿En qué? En buscar protección, ¿sí? Por eso les comento, les voy a dar el veneno, pero también el antídoto, ¿sí? Empieza a buscar protección,
¿sí? Cuando uno tiene miedo, está uno vulnerable, está uno susceptible, abierto a que me entre de todo lo que me tiren, de todo lo que me arrojen, más lo que yo vaya agarrando en el camino, ¿sí? Entonces busco la protección, ¿sí? Un miedo me va a llevar a emociones destructivas, me puedo deprimir, puedo estar angustiado, puedo estar preocupado por darle respuesta, por darle solución a mi problema, ¿sí? Y al mismo tiempo voy a buscar protección, ¿sí? ¿Qué hace el rey Saúl? Inmediatamente viene a su mente buscar a Dios a través del profeta, a través del Urim, pero él en su interior sabía que no iba a tener una respuesta de parte de Dios porque él había desobedecido. Dios ya lo había desechado. Dios ya había ungido a David. Ya nada más estaban esperando la muerte de Saúl para que David asumiera al trono. ¿Sí? En mi caso, ¿sí? Me siento enfermo. Ya no era normal esa tos. ¿Sí? A la hora de que yo tosía, ya mi cerebro retumbaba. Hagan de cuenta que hacía esto adentro de mi cabeza, ya era un dolor insoportable, no dormía, etcétera, etcétera. Y luego a esto súmele 8 perritos que tenía yo en mi casa, chiquitos, paternardos, gananeses, y me dormía yo con ellos. El pelo del perro, obviamente, también vino a sumar una parte importante, ¿sí? En mi, ¿cómo se dice? Respiratorio, ¿pero qué? Mi sistema respiratorio, sí, es correcto. Entonces, estaba yo mal para el arranque, ¿sí? O ni para el arranque, más bien. Escurrimiento nasal, los ojos irritados, estornudo y estornuda todo el santo día, y en las noches tose y tose y tose, ¿sí? Ya no quería yo ni hablar, de malas, mal, un estado mal, ¿sí? Entonces, busco esta protección yo, pero desgraciadamente no la busco en Dios. Yo a mis 16 años, en quien menos pensaba era en Él, ¿sí? Busco una protección en donde no la debía haber buscado, ¿sí? De este punto, de el miedo, de la bendición a la maldición a través del miedo, ¿sí? Vamos a pasar al segundo punto, ¿sí? Y me voy a ir rapidito porque está un poquito extenso esto. El segundo punto es a través de la desesperación, ¿vale? De la bendición a la maldición a través del miedo. El segundo punto es a través de la desesperación, ¿sí? Ya después de que tuviste miedo, después de que se turbó tu corazón, buscaste esa protección, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el versículo 6 con el rey Saúl? ¿Qué pasa ahora en el versículo 6 con el rey Saúl? Consultó a Jehová y Jehová no le respondió. Y automáticamente el rey Saúl entra en un estado de desesperación, ¿sí? Yo consulté médicos, medicamentos, recetas caseras, brebajes, menjurjes. Fui a dar a San Cristóbal de Catepec con un espiritista. Yo ya quería que alguien me curara. Yo ya no quería saber quién, sino que me curara, ¿sí? ¿Qué estaba yo manifestando? Una desesperación, ¿sí? Una desesperación, ¿sí? Estaba yo ya desesperado, no dormía, no comía. Por ahí una tía me dijo, tienes que comer mucho plátano porque tienen potasio. Ya me tenían comprando pencas y pencas de plátano y pues nada. Fui a ver al doctor y me dijo, la única cura es que te salgas de tu trabajo. No hay medicina, no hay esto, no hay el otro. Y hoy puedo entender que era un médico ignorante, ¿sí? Me dijo, tienes que dejar ese trabajo porque estás respirando el plomo directo de la gasolina
y ya traes una infección bien tremenda en los pulmones, ¿sí? Entonces, puras malas noticias a mi alrededor, ¿vale? Y ya estaba yo desesperado. Comencé a vender mis perros uno por uno, unos terminaron empeñados, otros en criaderos, otros vendidos, otros regalados. Y me fui deshaciendo de cosas que estaban a mi alrededor afectándome, ¿sí? Y el tercer punto que quiero comentarte, cómo es que llegas de una bendición a una maldición, es precisamente a través de las personas. ¿Cuáles personas? Las personas que te rodean. ¿Qué dice Alejandra, puedes? El versículo Suri, versículo 7, ¿me puedes ayudar? 1 Samuel 28, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tenía espíritu de adivinación. Ok. El rey Saúl consulta a Jehová y no hay respuesta. ¿Cómo venía el rey Saúl? Con miedo y turbado, ¿sí? Versículo 5, Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón. Versículo 6, consultó a Jehová a través del Turim, a través del profeta, pero no obtuvo respuesta. Es el proceso, cómo fue llegando al ocultismo, cómo fue llegando a esa adivina de Endor, ¿sí? Y estoy empatizando mi vida con la del rey Saúl, ¿sí? Con lo que yo les estoy comentando, ¿sí? Y en el versículo 7 dice que consultó a quienes, a sus criados, ¿sí? ¿Hay alguien aquí en esta congregación que en su casa tenga, no un servicio de servidumbre, pero por lo menos a una persona que le lave, a una que le planche, a una que le haga qué hacer? ¿Hay alguien aquí que tenga una persona? ¿No? Ok. Si tú tuvieras a una persona, ¿tú le tendrías confianza a esa persona? Yo creo que sí, por algo la metes a tu casa, ¿sí? No vas a meter a alguien en que no tengas confianza, ¿sí? Habrá quien sí. Yo no metería a mi casa a una persona a que haga quehaceres cuando no le tengo confianza. Que más o menos tenga yo referencias que me la hayan recomendado para que pueda ingresar a mi casa y decirle yo, oye, te voy a encargar el aseo de mi recámara, ¿sí? Y yo sé que esa persona es totalmente confiable, ¿sí? Entonces, volviendo a este pasaje, quisiera yo entender, ¿sí?, que el rey Saúl a esos criados les delegaba autoridad, pero tenía confianza en ellos. Eran parte de su equipo de trabajo, eran parte de su casa, vivían con él, estaban a su servicio. Tendrían que haber sido gente de total confianza, ¿sí? Y él les dice, buscadme a una mujer que me adivine. ¿Qué voy a vivir? ¿Qué voy a pasar? ¿Qué estoy a punto de enfrentar? Con los filisteos y con el rey David. ¿Sí? Cuando Dios no nos responde, esto es lo que hacemos. Dios no me contesta, entonces ahora busco acá, ahora busco allá. ¿Sí? Lo que hizo el rey Saúl. ¿Sí? Viene ese proceso, él había sido ungido, era el rey, Dios estaba con él a través del el Espíritu Santo reposaba en él, estaba bendecido totalmente, no había duda, ¿sí? Dios nunca se equivoca. Pero dice Dios a Samuel, me arrepiento de haberlo puesto por rey. Es la segunda vez que se arrepiente Dios en la Biblia. Me arrepiento de haberlo puesto por rey, porque no estaba a la altura, había desobedecido ya atrás, cuando le dijeron mata a los de Amalek, no dejes a nadie, y él le perdona la vida al rey, y no nada más eso, comienza a hacer business, tratos con el rey, y Dios lo ve mal, toma un botín de guerra, cuando Dios le dijo destruye todo y no agarres nada,
y él se trae rebaño, y se trae oro, y se trae plata, y cae en desacato, cae en rebeldía, cae en desobediencia. Y dice Dios, te he desechado. He ungido a otro para que te supla. He ungido a otro para que sea rey. ¿Sí? Entonces, vamos analizándolo, hermanos. De la bendición a la maldición a través del miedo, se turba el corazón, ¿sí? Busca uno la protección, desgraciadamente cae uno en la desesperación, ¿sí? Y esto me lleva ya desesperado, digo, ya lo que sea, no tengo trabajo, voy a robar, voy a esto, voy a lo otro, ¿sí? Y el tercer punto, el tercer y último punto, no es que ya se terminó el sermón, ¿sí? Es a través de las personas, como lo había comentado, ¿sí? Saúl busca en las personas equivocadas, en las personas incorrectas, ¿vale? Saúl busca que sus criados le den a él una respuesta, cuando es él, el líder, la cabeza, el que tendría que haber dado las respuestas, no los criados, ¿sí? Yo no le voy a decir a la señora que hace de comer en mi casa, ¿qué vamos a comer hoy? Yo le voy a decir, quiero esto y hágalo, por favor, ¿sí? ¿Aceptaré una sugerencia? Sí, pero aquí entra otra cosa en mi cabeza, discernimiento, ¿sí? Discernimiento, ¿sí? Todo esto es el veneno, hermanos. El miedo es un veneno, la desesperación es un veneno, ¿sí? Las personas que están a nuestro alrededor muchas veces son tumores cancerígenos que no nos damos cuenta y no los queremos extirpar, ¿sí? Nos están dando un mal consejo, pero ahí estamos. Y estamos tan embotados, tan cubiertos, como dice el apóstol, tan entenebrecidos, que no vemos más allá. Y viene una tía y te lo dice tu mamá, y te lo dice tu familiar, y te lo dice tu esposa, tu hijo, pero tú dices, no quiero, aquí estoy bien. Cuando no estás bien, ¿sí? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Mira, teniendo confianza. Ahora vamos a ver, no los venenos, los antídotos, teniendo confianza. El miedo, ¿sí? Y el corazón turbado se quita teniendo confianza, ¿sí? Perdonando, sanando heridas, restaurando, motivando, ¿sí? ¿Sabes qué les decía Jesucristo cuando venían en un estado mal? Cobra ánimo, animando a las personas, animando a la gente, ¿sí? Yo tenía una tos muy fuerte, estaba desesperado, tenía miedo, ya no nada más de estar enfermo, sino de morir. En una de esas dije, voy a toser los pulmones, los bronquios, qué sé yo, busco protección. ¿A dónde crees que la encuentro? Con un tío que era adorador de la Santísima Muerte, hermano de mi mamá, de primera línea, consanguínea, ¿sí? Porque el tema no es el miedo ni es la desesperación, estamos viendo sectas e idolatría, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes se den cuenta cómo puede uno llegar a ese mundo del ocultismo, ¿sí? Después de haber sido un ungido, un bendecido por Dios, cómo llega a una maldición a través del miedo, a través de la desesperación, a través de las personas que me están rodeando, que me están mal aconsejando. Yo llegué como el rey Saúl a ver a mi tío y le dije, ya no puedo más. Y me dijo, ¿ya fuiste a ver? Sí, ya fui a ver al doctor. ¿Ya te tomaste? Ya me lo tomé. ¿Ya hice eso? Sí. Ya puse a San Antonio de cabeza y nada. Me dijo, yo tengo la cura. Ah, ¿sí? ¿Tú? Sí. Y se abre su camisa y se saca un dije de la muerte. Tenía su guadaña, el mundo, todo lo que implica. Y me dice, si yo te encomiendo con ella, tú vas a quedar como estabas antes. O sea, peor.
Entonces, hay que recordar, yo tenía miedo, yo estaba desesperado. ¿Qué creen que iba yo a decir? No, no quiero. Ya dame lo que seas, pero dámelo. ¿Sí? Fíjense qué dice el versículo 20 de ese pasaje. ¿Alguien que lo pueda leer el versículo 20? Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, tuvo más temor por la palabra de Samuel. Estaba su fuerza, porque todo aquel El rey Saúl cayó a la tierra, cuán grande era. ¿Sí? Hay un pasaje donde describe cómo era el rey Saúl, era bastante grande, era de buen parecer. ¿Sí? Dice, cayó cuán grande era porque estaba sin fuerzas. No había comido pan, ya era noche, estaba preocupado, tenía todo, apuntaba en contra del rey Saúl. Estaba vulnerable, estaba propenso a caerse. ¿Sí? Así llegué yo precisamente con este tío, con este familiar, igualito que el rey Saúl, ¿sí? Derrotado psicológicamente, cansado, sin fuerzas y enfermo. ¿Sí? Y entonces me dice mi tío, le voy a hacer una oración a este dije, y vas a ver cómo hoy mismo, vas a dormir como santo niño de Atocha. Yo, incrédulo, le dije, sí, está bien. Me la cuelga en el cuello y me dice, no te la quites para nada. Y empieza él a hacer ahí un rezo. ¿Sí? Y ya, eso fue todo. ¿Sí? Ese día en la noche, yo dormí no como el niño de Atocha, como recién nacido. De corredito, descansé, no tosí. ¿Por qué? Porque mi tío tenía pactos con el diablo, pactos con espíritus. Era un buen servidor de Satanás. ¿Le iba a negar algo a Satanás? Al otro día que me desperté, ya no había escurrimiento nasal, ya no había lagrimeo, ya no había esos síntomas complicados que yo había tenido. ¿Sí? ¿Iba yo a estar agradecido con esta imagen? Lógicamente que sí. Ni el doctor, ni el remedio, ni la medicina, ni el dinero que se gastó, ni nada me había curado. Obviamente había gratitud en mi corazón y en ese momento se me ocurre a mí decirle, en agradecimiento te voy a hacer un altar adentro de mi casa, sin saber. ¿Sí? Y entonces voy, compro la madera, corto, hago la repisa, todo y lo pongo chiquito con una estampita, así muy sencillo. Y entonces empiezo a meterme a un mundo que yo no conocía y que hasta ese momento se estaba abriendo la puerta, o más bien yo la estaba abriendo, ¿sí? Y así como un alcohólico busca amigos alcohólicos, un adicto busca amigos adictos, obviamente yo empecé a preguntar, oye, ¿tú a poco crees en ellas? Ya iba yo en el camión hasta buscando en los cuellos, el dije, oye, ¿y qué se le pone? No, ya hay una revista mensual. Ah, sí, la devoción de la Santa Muerte y todo eso. Ah, oye, ¿y qué? ¿Pura agua o qué? No, mira, conforme te vaya ella concediendo, le vas poniendo el tequila, el cigarrito de marihuana, su polvito. Ya por ahí pasó. Empecé a adentrarme sin darme cuenta. Yo estaba agradecido, yo quería hacer todo por esa persona, por esa deidad. ¿Sí? Empiezo a hacer pactos, conjuros, empiezo a meterme de lleno, ¿sí? A las revistas, compré videos, pedí todo lo que sonara a Santa Muerte, lo empiezo a comprar, voy, me hago un tatuaje, la traigo tatuada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es visible, se los puedo enseñar. Llegó un momento en el que ya no me llenaba. Cada vez fueron más favores y me los concedía todos. ¿Sí? Oye, que mi mamá apenas iba llegando a casa, ya, el milagro hecho. El diablo hace milagros para que creas más todavía.
¿sí? Ahora, si el diablo se nos presentara y te dijera, Melissa, pídeme lo que quieres, cae fulminada Melissa en ese momento. Tengo que ponerle una imagen bonita para que a través de la imagen ella y yo tengamos un contacto, ¿sí? El diablo es inteligente. Por aquí vino el año pasado un pastor a predicar y me gustó una frase que dijo un poquito fuerte, pero es real. Dice, el diablo es todo, mentiroso, menos idiota. Y no es un insulto, es una realidad, ¿sí? Entonces, llegó un momento en el que tenía yo problemas fuertes y obviamente yo tenía mi fe, mi devoción en esa imagen. Y llegó un momento en el que empecé a conocer a personas que creían en ella, le daban culto, le daban devoción, pero ya pertenecían a otra comunidad llamada santería. ¿Han escuchado? La santería es una religión que viene de África, de Lagos, Nigeria, ¿sí? Traída a España primero, luego de España se pasa a Cuba y en ciudades como Aruba, República Dominicana, Puerto Rico, es en donde es la cuna, la mesa en donde se sirven con plato grande estas comunidades, ¿sí? Entonces empiezo a toparme yo con sacerdotes dentro de la santería que se llaman babalawos o babalaos, ¿sí? Y me dicen, ¿por qué no le sacrificas un animal? Te ha contestado hasta ahorita, pero ya no te contesta, porque hubo un momento en el que ya no me contestaba, ya no había milagros, ya no había magia, ya se ve, a terminar todo eso, y me dice, ¿por qué no le ofreces una gallinita negra, veladoras tronadas, con punta de maguey, brujería? Y yo así, pues es que, ¿a poco se puede? Si yo ni sé, oh mira, yo no te cobro, vente, te hago tu registro. ¿Saben qué es el registro de la santería? ¿Alguien de aquí ha conocido alguna vez esta religión? Es una religión, ¿sí? Te hacen tu registro. El registro es como una consulta con el médico. Tú llegas al médico y le dices, vengo a consulta. Y ya te dice, le tienes que ir, se va a morir. Tú llegas ahí con ellos y les dices, vengo al registro. Y entonces ellos tienen 3 métodos de adivinación. Tienen el toto o el pigüe, ¿sí? Que a base de rodarlo con fuego, se adivina. Tienen el cauri, que es el caracol pequeño, son 16 cauris que pueden usar los santeros porque hay una manilla que trae 21 y esa únicamente la usan los babalaos, ¿sí? Y tienen el oráculo de Ifá, el tablero de Ifá, ¿sí? Le llaman el eukelé o el escuel, ¿sí? Y entonces ya se sentó descalzo, así como una posición de yoga, y me dice, párate aquí al frente, tienes que darle un beso a la tierra, o sea, al suelo, quítate tu gorrita, pega tu frente aquí, o sea, un ritual, un ritual. Le digo, ¿y por qué todo esto? Dice, porque la reverencia se la vas a hacer a Olodumare. ¿Saben quién es Olodumare en la religión? Dios. Dice, vamos a invocar ahorita a Olofin. Olofin es Jesucristo. Y vamos a comenzar a hacer el registro para ver qué traes en el pasado y qué traes hacia el frente. Ok, total, ya me tiró esto y todo. No, pues desgracia tras desgracia, me auguró, me profetizó, me espantó más de lo que estaba. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que traerte 2 gallinas de este color, huevos de pata, de guajolota, de tal, me dio una recetita así. Ya entraba yo al mercado de Sonora y hasta calendario me daban, ya como el Papa iba yo así. Ya venía yo con mis cajas, gallinas, de todo. Al principio ellos hacían el sacrificio,
Llevaba yo la imagen de bulto, de barro, de porcelana, de cartón, de fuera, la llevaba yo al Munanzo o Ilé, o Casa de Palo, o Casa de Mayombe, como usted quiera, que es como nuestro templo aquí, pero para ellos. Y entonces vertían la sangre del animal sobre la imagen, y luego me daban a mí mi embarrada, me daban de comer a los collares, ¿sí? Que yo tenía que traer colgados. Eran dos ramas, trabajar con el santo o trabajar con el muerto, ¿sí? Con el santo es la regla de Ochá o santería, y con el muerto es el palo mayor, ¿sí? En la India se le conoce como el vudú. En Tanzania se le conoce como el candomblé. Son sectas en varias zonas de varios países, varias localidades. Entonces, poco a poco, hermanos, me fui adentrando, hasta que llegó un punto en el que yo me quise bautizar dentro de esa religión. Yo me quise hacer mi rayamiento, se conoce como el rayamiento. A los varones le hacen unas cruces con un bisturí en el cuerpo, desnudo totalmente adentro de una tina, sentado al frente de la prenda o de la ganga que contiene huesos de muerto real. ¿Sí? Se profana una tumba, se saca un cráneo, se pone allí y ese espíritu o ese muerto es al que se invoca. Entonces tenía yo contacto con todos santos habidos y por haber. Con Obatalá, con Changó, con Yemayá, con Oshun, con Ereguá, con Babaluayé, con todos esos. ¿Sí? Cada uno de esos tiene un sincretismo en donde creen, en la religión católica. ¿Sí? Por ejemplo, Changó es Santa Bárbara. Si tú adoras a Santa Bárbara, es como si estuvieras adorando a Changó. ¿Sí? Si tú adoras a Yemayá, es como si estuvieras adorando a la Virgen de Reglas. ¿Sí? La del 12 de diciembre. A Oshun, la Virgen del Pobre. Y así, sucesivamente. ¿Sí? Esto lo hicieron porque cuando fueron los esclavos llevados a España, los españoles, que eran muy religiosos, no permitían que un esclavo le orara, ¿sí?, a sus dioses paganos para ellos. Decían, no, es que ese dios Changó, pues quién sabe quién sea, ¿no? Tú adoras a este, porque si vas a ser mi esclavo tienes que adorar a este. Entonces ellos empezaron a adorar a dioses, a santos católicos, pero siempre relacionándolos. Detrás del santo católico estaba la deidad dentro de la santería. Entonces empecé yo a desarrollarme dentro de ese ambiente, ¿sí? Me enseñaron a leer el coco, a leer el cauri, el tablero de Ifá no, porque era prohibido para mí, es una herramienta que únicamente utilizan los sacerdotes, ¿sí? Y a la casa donde yo asistía tenían a un diablo, la figura de un diablo con cuernos, trinche, cola, así como no es, pero como no lo han inculcado. Y entonces me decían, aquí tienes que hablar con él, y aquí tienes que vertir sangre, y aquí tienes que... ¿Sí? Pactos de sangre, pero ya era la sangre mía más la del animal vertida sobre la imagen. ¿Sí? Pactos, conjuros, hechicería, brujería, sanaciones, ¿sí? Entonces, estaba yo súper alejadísimo de Dios, ¿sí? Nada que ver con lo que ahora hago. Y de una secta llamada Santa Muerte, me pasé a otra llamada Santería. Y de esa me pasé a otra llamada Palo Mayor. Y entonces me metía yo a las casas, como ahora me meto a hacer oración por ustedes, cuando me invitan. Me metía yo a las casas a consagrar altares, a hacer sacrificios de animales, ¿sí? A hacer sanaciones, maldiciones, daños, brujerías, hechicerías, ¿sí? Y ya en mi casa, estando en mi casa, ¿sí?,
sentaba yo a mis hijos en el suelo, apagaba yo las luces de mi casa, ponía yo una veladora y los hacía que hicieran conmigo rituales puros. Y a quien conozca a mis hijos se pueden acercar con toda confianza a ellos, aunque vean que no miento. ¿Sí? Arrimaba los sillones de la sala de mi casa, y ahí empezábamos a orar. Iba yo a sacrificar a un animal, le decía yo, agarran aquí el cuello, y retorciéndose el animal en mis manos, y unas cosas muy fuertes para un niño de 6 años, de 7 años, de 8 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el diablo me tenía completamente abrazado. No era libre, estaba yo encadenado. ¿Sí? A mi esposa, a mi hijo, a cada uno de ellos les compré su dije y se los colgué. ¿Sí? Entonces, estaba yo totalmente bajo la ira de Dios. Hoy lo entiendo. ¿Sí? Y sacrificaba yo animales. Y así como Moisés que puso sangre en las puertas de la entrada, yo también puse sangre en la puerta de la entrada de mi casa, arriba y abajo, que para que no entrara el mal, háganme ustedes favor. Cuando yo era el que lo metía, ¿sí? Adicto a las drogas, a todas las que te gusten, yo. Tomadas, inyectadas, inhaladas, todas, habidas y por haber. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó cuando ya no le empecé a servir? Me empezó a azotar. Ya no me traes la gallinita, ya no me traes el chivo, el cordero, el borrego. Porque también son exigentes, a veces te piden un animal de 2 patas, a veces te piden un animal de 4 patas, a veces te pueden pedir un chivo ya viejo, se le llama cordero mamón, pero no es una grosería, es un cordero que mama, que está amamantado todavía. ¿Sí? Un gallo cantón, un gallo que canta. ¿Sí? Y todo esto, hermano, ¿en dónde nació? ¿En dónde empezó? Con una enfermedad, con miedo, con desesperación, buscando protección. ¿Sí? Y poco a poco personas me fueron llevando, me fueron metiendo, me fui adentrando, hasta que de plano estaba yo a un pasito de ser bautizado. No me bauticé porque no tuve dinero. Si no, ahorita estaría diciéndoles, y me bauticé. Pero Dios tenía un plan ya para mi vida, ¿sí? Dice la Biblia que desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya desde ahí está el propósito, desde antes, desde las entrañas, ¿verdad? Entonces, mientras yo andaba haciendo todas estas tonterías, por un lado, por otro lado estaban orando mi cuñado, mi hermana, su mamá de mi cuñado, en la iglesia, personas cristianas, ¿sí? Aventando bendiciones, direccionando luz hacia mi vida, iban a mi casa, estaba impresionante el altar que tenía yo, ¿sí? Me pasaba totalmente, ya era un altar por aquí y luego otro por aquí, casi llegaba al techo, ya el techo de mi recámara negro de las veladoras, entrabas ahí, olía a ramas, a todo lo que te puedas imaginar, inciensos puros, tequilas, veladoras, negras, moradas, de 7 potencias, de todo, de todo. Si es una receta, te veo ahí atrás, ¿eh? Llegó una tía un día y estaba yo en la pobreza extrema. Y me dice, Enrique, ¿por qué no te das cuenta de todo esto? Ya no te hace caso. Tuvo su auge, su momento, pasó esa etapa, esa época, pero ya no. Y por primera vez no me convertí en abogado de mi propia palabra, no me defendí. Porque siempre me defendía yo y defendía a mi fe, que estaba puesta en eso. Y le dije, pues ella
ando pensando deshacerme de todo esto, le digo. Dice, pues deberías de checarlo. Y se fue. Y ese día fue muy clave para mí, porque ese día yo llegué en la noche y me paré enfrente del altar, y vi a los ojos a la imagen y le dije, tú tienes dinero, manzanas, ofrendas, puros, veladoras, una corona, una guadaña, esto de oro, un mantel, filo dorado, no te falta nada. Todo mi sueldo se ve reflejado en tu altar. ¿Y por qué yo no tengo para comprarle un tamal a mis hijos ahorita? ¿Por qué yo no tengo para un refresco ahorita? ¿Por qué estoy en esta pobreza? Y entonces agarré y puse una manzana, y a la hora de que quito la mano, me bota la manzana hacia los pies. Me la rechazó, me la aventó. La balanza que tenía en la mano empezó a pendulear. Y no me daba miedo, ya para mí era muy normal. Eran sus respuestas que me daban. ¿Sí? Y me habla mi hermana en esos tiempos y me dice, oye, te quiero invitar a mi bautizo. No voy. Religiosos y fanáticos. Aleluyos. Dices que le pedí a mi papá que fuera, pero como él piensa lo mismo que tú, no me va a acompañar. Dice, pero todos los familiares tienen que estar con los bautizados. Y como soy el hijo mayor, y como soy el único varón, pues me sentí obligado, me sentí forzado. Dije, pues, pobre de esa, dije. Yo en mi orgullo, ¿no? No, a mi papá, pues voy yo en representación, sintiéndome Dios, ¿no? Y todavía la amenacé antes de subirme a su carro y le dije, mucho cuidadito con que alguien me diga hermano. Mucho cuidadito. Porque voy con la espada, pero como Josué. ¿Y pues, qué fue? ¿Qué creen que fue lo primero que me dije? Me voy a atrever a decir una mala palabra, porque fue lo que en ese momento le contesté a la hermana. Le dije, yo no recuerdo que mi madre lo haya parido. Con permiso. Y me metí. Y le dije a mi hermana, te lo dije. Y ya entré y así como, a ver, enfermos mentales. Y yo soy, bueno, no soy actualmente, me dediqué a la música muchos años, fui músico, toqué con grupos y etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde creen que me fui a parar? A un lado de los instrumentos de alabanza. Dios me iba a endulzar el oído a través de eso, porque era lo que me gustaba, y Dios es sabio. Y mi hermano David ese día estaba ahí precisamente, con el grupo de alabanza. Y me acerqué, y oye, ¿qué marca es? Y los partes, y se oye bien. Con otro hermano que se apellida Colín, Alfredo Colín. Y entonces me dice el pastor Alfredo, ya lo conocen varios de aquí, dice, qué bueno que viniste, Enrique. Yo ni me había presentado. Dije, porque mi hermanita ya pegó referencias aquí de mí. Dice, mira, pásale para acá, mano, y todo. Obviamente su intención de ellos era que yo me convirtiera, porque era un huesito duro de roer. Y no le contesté, me pasé para acá. Me dice mi cuñado, creo, no me acuerdo quién me dice, es el pastor. Le dijo, a mí no es nadie, a mí no es nada. Duro, duro. Y empieza la alabanza, empieza esa de cuán grande es Dios. ¿Sí la han escuchado? A media canción bañado en lágrimas. Y me limpiaba y me limpiaba y me limpiaba y salían y salían y salían. Y decía yo, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Y salían lágrimas. Volteo a ver a mi mamá, que estaba igual que yo, o poquito peor, igual. Volteo a ver a mi esposa, igual.
Los tres así en filita llorando. Se nos estaban saliendo todos los demonios. Todo pacto, todo conjuro, toda hechicería, toda idolatría, toda sanación, toda maldición. En ese momento estaba yo teniendo una liberación. El Espíritu Santo estaba a todo lo que da. Si hay alguien que dice que el Espíritu Santo no existe, que nunca lo han tocado, déjenme decirles que sí. Cuando te toca, te tira al suelo. Y no es de que me desmaye y me avientes como Jesús Mena allá en la clavada. Simplemente te desarma. Te dice, ven acá, Juan Camanero. Y te empieza a desarmar. ¿Sí? Y entonces estaba llorando. No orando, llorando. Y llega un hermano, el pastor César López, y me pone las manos atrás. Y todavía llorando, a qué grado de duro estaba, todavía con el agua así. Y no quería bailar breakdance como Michael Jackson, quería que me quitara su mano. Luego así, y quitó esa mano, se pasó del otro lado y me puso la otra, más fuerte todavía. Y llegó Ricardo y me puso otra, y llegó otro pastor y ya parecía exorcismo ahí. Y empezaron a orar, y Señor, mira. Y ese día salí de los bautizos totalmente libre, sin ese peso, sin esas preocupaciones, sin esas cargas. Me dijo mi cuñado, te voy a dejar en tu casa. Le dije sí, mi cuñado padre. Y al entrar a mi casa empecé a llorar y le dije, quiero hablar con el gordito, con el pastor Alfredo. No quería yo ni entrar a mi recámara a ver ese altar. Y le dije yo a Pablo, yo quiero ser libre, no quiero esta vida. No quiero que mis hijos vean cómo se derrumba su papá. Y me dijo mi cuñado, pues ahorita mismo, ¿no? Era de lo que pedían su limosna a ellos. Sacó el celular, le marcó al pastor, todavía el pastor en los bautizos, y le dijo el pastor, mañana mismo voy. Y me dice mi cuñado, pero mañana trabajas, ¿no? Y le digo, sí, pero no voy a ir a trabajar. Ya estaba yo desesperado. Y el lunes fue el pastor a mi casa, entró, me leyó la Biblia, unos versículos. El primer versículo bíblico que yo escuché fue Mateo 6:33, que dice, mas buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas por añadidura se os darán. Y luego de ahí me llevó a pasajes que él consideró que me los tenía que leer en ese momento. Y entonces levantó a mi esposa, levantó a mis hijos, nos dijo hagan un círculo, y yo le dije, voy por las veladoras. Y agarró y me dijo, les voy a hacer una pregunta a uno por uno, ¿creen que Dios tiene poder para salvarlos? Y yo dije, sí creo. ¿Crees que Dios está por encima de la muerte y del diablo? Sí creo. Y la misma pregunta fue para mi esposa, para cada uno de mis hijos, y todos dijimos sí creo. Y nos dijo, les gustaría permitirle a Dios entrar en su vida, en su corazón, en su casa, sacar toda esta maldición, todo esto, altar pagano, y permitir que la gracia de Dios entre y traiga paz, traiga sanidad. Sí creemos, por favor, adelante. Y entonces nos hizo la oración de fe, en donde recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Y en ese momento yo sentí una sensación que nunca en mi vida había sentido. Y yo había visto manifestaciones demoníacas muchísimas veces. Para mí era normal, ver objetos que se mueven, todo esto. Pero ese día yo lo sentí, no lo vi por fuera, externo, sino que yo en mi persona lo sentí, lo experimenté. Y en ese momento dije, Señor, renuncio a todo esto.
ahora quiero servirte, quiero caminar contigo. Yo no sabía ni lo que estaba diciendo en ese momento, lo que sentía. Y entonces, gracias a Dios, hermanos, ese día me dijo mi cuñado unas palabras que nunca las voy a olvidar. Dijo, hoy en el cielo hay fiesta, porque no fue una persona, sino fue una familia completa. Y yo quiero, hermanos, ya para concluir, decirles que si un día se sienten como el rey Saúl, primero busquen a Dios, primero vayan con Dios. No abran puertas que no conocen dentro del mundo del ocultismo, porque de una cosa te vas pasando a otra y a otra y a otra. Yo anduve en muchas sectas, porque son sectas, muchas sectas, mucha idolatría. Y no nada más yo, sino que contaminé a otras personas, las contagié, a mi papá, a mi mamá. Y el día de hoy les ando visitando y les ando diciendo, esto no es bueno. Pablo cuando decían, no era el que nos correteaba, no era el que... ¿sí? Y ahora ya está en contra de nosotros. Entonces he sido víctima de burlas, de ataques, he perdido amistades. Y yo quiero invitarlos a que se vayan con esta reflexión en su mente. Deuteronomio 18 dice que no consultes ni a mago, ni a cazador, ni a adivino, ni a agorero, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para tu Dios. Y por eso fueron expulsadas todas esas naciones de delante de ti. Dice, perfecto serás delante de tu Dios, porque Jehová uno es. Y si no conocen el mundo del ocultismo, es mejor que no abran puertas, porque se sufre mucho, de veras. Yo caí en pobreza, caí en adicciones, estuve a punto de divorciarme, muchas cosas. Pero el Señor me sacó de la basura, de lo que pisaba tú en la calle, eso era yo, y más abajo. Pero gracias a Dios que me está restaurando, no lo sé todo, tal vez no sé nada, pero dice la palabra que Dios no suelta a la persona hasta que no perfecciona su obra en esa persona. Bueno, si Dios te habló a tu vida hoy, a personas que pasaron por una situación similar o algo, pues no jueguen con fuego. Dice Proverbios que por jugar con brasas un día te puedes quemar el pecho. Entonces yo los invito, hermanos, a que si no conocen el mundo del ocultismo, no lo hagan. Y si ya lo conocen, sean de bendición para otras personas. ¿Amén? Gracias. Padre celestial y bendito Dios, poderoso Señor, en esta mañana te doy gracias porque tú estás con nosotros y porque tú nos quieres mostrar, Señor, cuál es el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. No queremos andar, Señor, en el camino de Emaús, en donde hay tristeza,